Muchas gracias. Bueno, darle las gracias a Dios por tenernos aquí y por supuesto al comité organizador de mi red por la invitación. Pueden ir escaneando el código QR y allí lo que van a encontrar son unas propuestas para la elección del tema de la conferencia. Ese fue el ejercicio que yo hice con la inteligencia artificial. Yo le dije, mira, tengo una conferencia de inteligencia artificial y enfermedades infecciosas, proponme los 4 temas o 4 tópicos bien interesantes para la conferencia, y la inteligencia artificial entonces me hizo la propuesta. Ustedes lo van a escanear al final, y ustedes también pueden ir a Mentimeter y allí van a ver los resultados también de la encuesta y van a ver pues diferentes temas para esta conferencia. El tema que eligieron allí o el que ustedes van a elegir, no puse el que yo elegí, pues para que ustedes vieran la opción que yo tomé de la inteligencia artificial. La opción que yo tomé fue de la ciencia ficción a la realidad, cómo la inteligencia artificial está transformando la forma en que combatimos las enfermedades infecciosas. Y no solamente las enfermedades infecciosas, sino en general está transformando la práctica de la medicina. Esta fue la primera computadora que se creó del mundo. Se demoraron 2 años para construirla, en 1943 a 1945, y se conoció como ENIAC o Proyecto PX. Esta computadora, como ustedes ven ahí, tiene una superficie de 167 metros cuadrados, era del tamaño de 2 cuartos, pesaba, en cuanto a toneladas, pesaba 27 toneladas, tenía 70.000 resistencias, 5.000 soldaduras, 10.000 condensadores y 17.468 tubos de vacío. Y si ustedes se preguntan, listo, esta era la primera computadora, fue la primera computadora que se creó. Y entonces, ¿para qué servía esa computadora? Esto era una calculadora. Lo que ustedes ven allí, que está arrojando el papelito, era porque le metían suma, resta, multiplicación, división, y eso era lo que hacía esa calculadora. Entonces, la historia ha pasado por una evolución. Después vino esta IBM 350 RAMAC. Todas las imágenes que ustedes van a ver aquí son creadas por inteligencia artificial o perfeccionadas por la inteligencia artificial. Es decir, las coge y las ajusta y las coloca más nítidas. Usted le hunde a la inteligencia artificial que le dibuje o que le produzca la imagen de la primera computadora, de la segunda computadora IBM 305 RAMAC, y él se la hace. O sea, él saca los datos y todo. Ustedes van a ver ahora cómo funciona esto. Pero esta tenía un tamaño de 10 por 15 metros, ya era un poco más pequeña, con un peso de 10 toneladas. Y el mantener funcionando a esta computadora a día de hoy, porque se extrapolan el precio, costaba $30.900 por día el mantener a esta computadora funcionando, y hacía poco más de lo que hacía la primera. Entonces vemos cómo el tema de la inteligencia artificial y la tecnología viene desde hace mucho tiempo. En 1959 Jackie Broman dice: la realización de interpretaciones diagnósticas correctas de los síntomas puede ser un proceso lógico, y ese proceso puede ser realizado por una computadora. Y en 1965 Gordon Moore crea lo que a día de hoy se conoce como la ley de Moore, y es lo que nosotros vemos todos los días, y es que en realidad nosotros vamos de la mano con los avances en la tecnología. Una de las cuestiones por la cual no hemos descifrado todos los cánceres es precisamente estamos todavía a día de hoy, hay unas ciertas limitaciones en la tecnología, pero con el tiempo todos los cánceres van a poder ser curados, porque el cáncer, a diferencia de los microorganismos, no evoluciona. Ustedes vieron lo que ha pasado con el virus SARS-CoV-2, COVID-19, y las diferentes mutaciones. Es decir, los patógenos son impredecibles porque ellos también evolucionan. Los cánceres no. O sea, todos los cánceres son predecibles. El problema es que a día de hoy todavía no hemos podido descifrarlos todos. Entonces, con el tiempo, inevitablemente todos se van a curar. Pero necesitamos ese avance de la tecnología. Después, en 1970, William Schwartz viene interpretando lo mismo. Se da cuenta que la ciencia de la computación probablemente ejercerá sus principales efectos, aumentando en algunos y reemplazando en otros el pensamiento lógico. Ojo, siempre hablo de pensamiento lógico, no estoy hablando de pensamiento abstracto, el pensamiento lógico médico. Y entonces se crea
la primera herramienta de inteligencia artificial que lo hace la Universidad de Stanford, que es MISIN, y era una calculadora médica. El doctor Alcalá lo dijo. O sea, estas calculadoras que ahora todos utilizamos empezaron desde esa época, desde la época de los 70, y entonces a través de una serie de guiones médicos que eran revisados por un experto y creaban unas reglas de experto, la calculadora lo que hacía era analizar esos patrones y con base a esa información entonces arrojaba unos resultados. Esta fue esta se le llamó supercomputadora Cray 2, que fue en 1987, la produjeron, y ya esta tenía un tamaño de 1x2, ya la fueron haciendo más pequeña, por 1.7 metros, podía ser como el tamaño de un baño pequeño. Pesaba 2.5 toneladas y costó $30 millones, y la capacidad de memoria eran 32 gigas, cosa que ahora tenemos en una memoria, ¿cierto? Incluso más gigas todavía. Entonces, esto fue lo que ya lo expliqué, cómo se crean los sistemas, que son sistemas basados en reglas de expertos. Primero los pasan por la revisión del humano y luego entonces se crean unos guiones de información y unas reglas de expertos para que eso sea analizado por algoritmos. En 1990 al 2000 hubo, digamos, un gap ahí, porque precisamente tuvimos que esperar que esa tecnología avanzara para seguir desarrollando estos nuevos tipos de inteligencia artificial, y ahora llegamos a esto. Este es el último iPhone, el iPhone 15 de este año, y pasamos a un peso de 171 gramos. Pasamos de toneladas a gramos, con una capacidad de memoria variable, pero pues podemos llegar hasta 512 gigas, y tiene un precio promedio de $960. Entonces, y acá le coloco, esta historia continuará porque no sabemos a dónde vamos a parar con el tema de la tecnología y la inteligencia artificial. Definitivamente es un tema que cada vez hay más publicaciones en revistas científicas, y nosotros ahora conocemos la inteligencia artificial como el omnipotente gusano. Está en todas partes la inteligencia artificial, y esta es la definición. Como les mencioné, es un uso de algoritmos y modelos que permiten a las máquinas realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Pero para nosotros empezar a entender este concepto, debemos saber las definiciones. Y es que ya estamos en el mundo de la inteligencia artificial, entonces debemos saber las definiciones. Y nosotros vemos que hay unos aprendizajes automáticos, aprendizajes profundos y una inteligencia artificial generativa. ¿En qué consiste el aprendizaje automático? Bueno, que a través se introducen esas reglas de experto, se introduce esa información por el humano, etiquetados, es decir, y esto puede ser supervisado o no, y entonces la inteligencia artificial es autónoma para poder sacar sus propias conclusiones. Entonces, habría uno supervisado, habría otro no supervisado, y también hay un aprendizaje por refuerzo, que es que como un cachorro, como un perrito, que tú le das premio y castigo si aprende, eso mismo se hace con la inteligencia artificial, pero desde los algoritmos. También hay un aprendizaje profundo que se conoce como deep learning, que este es un poco, digamos, más similar a lo que es el cerebro de un humano, y porque utiliza literalmente redes artificiales con múltiples capas de procesamiento, donde nosotros no sabemos qué es lo que está pensando la inteligencia artificial. No tenemos forma de saber cómo hace el proceso y lo que nos va a decir la inteligencia artificial. Pero también está esta inteligencia artificial que es generativa, que es un poco más disruptiva. Esto es lo que estamos viendo ahora con lo que salió ahora de la canción de Bad Bunny, que parece que fuera él, pero no es él. Entonces, ahora van a salir videos, y nosotros ya vemos en la inteligencia artificial de imágenes al Papa Francisco jugando baloncesto y todas estas cosas, porque estamos ya en un mundo que no sabemos entonces qué es lo real y qué es lo ficticio. Lo que lidera ese tipo de imágenes y ese tipo de escenarios es este tipo de inteligencia artificial que se llama generativa y que es la más disruptiva. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una analogía, porque todos estos muchachos conocen lo que es Spider-Man, aquí nosotros vemos, digamos, la inteligencia artificial clásica, que es como se las presenté. Tenemos el Spider-Man en versión Infinity War, que sería la inteligencia artificial por Machine Learning, que sería el del aprendizaje automático.
Y está el Deep Learning, que sería el Spider-Man Cyborg, que pues yo no lo conozco, y menos el otro, que sería la inteligencia generativa, que sería la más disruptiva. Pero como para que tengan una analogía de los diferentes tipos de inteligencia artificial que hay. Definitivamente la inteligencia artificial tiene que tener todos estos componentes, tiene que tener gran capacidad de analizar datos, volúmenes, tiene que aportar un valor, porque usted siempre le está pidiendo algo. Tiene que ser variable, tiene que ser veraz, porque si no, si la inteligencia artificial se vuelve mentirosa, pues, o falla mucho, pues no, nosotros no vamos a confiar en ella. Y obviamente tiene que ser veloz. Y se está utilizando en todo. Se está utilizando en entretenimiento, en finanzas, en marketing y por supuesto en medicina. Este es el modelo para que ustedes lo vean. Allí está, ya está más graficado. Al principio se los puse en letra, donde nosotros lo que vemos son unos datos que usted le ingresa esos datos a la inteligencia artificial, pero ellos tienen un procesamiento algorítmico, que ese procesamiento algorítmico lo que va a predecir son comportamientos, respuestas, que es lo que usted le está preguntando a la inteligencia artificial, y él lo hace en cuestiones de segundos. Él calcula millones y millones de respuestas y entonces te va a dar la respuesta que más predicción ella haya calculado, con mejor predicción. Eso requiere un entrenamiento, es decir, que ella mejora cada vez más, y los patrones identificados pueden ser usados para hacer estimación. Entonces te da la información y ya nosotros vemos qué hace con la información. Esto es lo que yo le decía del Deep Learning, que así funciona, son redes neuronales artificiales literalmente, y por eso es que no sabemos qué pasa en la del centro, que es la capa profunda. No sabemos. O sea, independientemente que tú seas un especialista y seas el que esté haciendo inteligencia artificial, tú construyes eso, pero no sabes qué va a pasar en esa capa profunda. Y eso es lo que conocemos como Deep Learning. Aquí nada da un panorama apocalíptico ni nada, ustedes van a ver, digamos, las conclusiones. Y esto es lo que pasa en medicina y en las enfermedades infecciosas. Mire, lo utilizamos ya lo estamos utilizando, lo utilizamos para diagnóstico de laboratorio por imágenes, apoyo en las decisiones clínicas, vigilancia de enfermedades infecciosas y salud pública. Lo utilizamos mucho en pandemia COVID-19, yo les voy a mostrar. En el desarrollo de antibióticos, en el desarrollo de vacunas lo estamos haciendo. Entonces, en el diagnóstico por imágenes, mire, normalmente un microbiólogo tenía que coger esas plaquitas que ustedes ven allí y sembrarlas, o sea, a través de un asa ellos siembran la muestra, tienen que esperar el crecimiento y dependiendo de lo que ellos vayan mirando en el ojo, ellos van prediciendo humanamente qué posibilidad hay que allí haya una bacteria, dependiendo de lo que ellos van viendo que va creciendo. Y entonces eso es lo que ellos van a analizar en el microscopio y van a identificar entonces la bacteria. Esta máquina, tú le puedes meter 200 placas de esas que ellos están viendo, cada una plaquita por plaquita, y él te predice con una sensibilidad de 90.8% y una especificidad de 92.8% cuál está positiva. Y de una te testea y te identifica la bacteria. Entonces esa es una de las formas en que se está aplicando hoy en día la inteligencia artificial. Fíjense que con el tema de malaria nosotros tenemos un problema, y que la identificación del protozoo es operador dependiente. Es decir, si nunca has visto un esquistocito, si nunca has visto una forma de malaria, pues la puedes tener ahí, pero no la vas a identificar. Entonces ya hay inteligencia artificial que a través de imágenes te identifica a la malaria y te identifica también qué especie de malaria es. Lo mismo ha pasado para tuberculosis también. Ya ellos analizan la tuberculosis y vimos que eso también pasó mucho en la infección por el virus SARS-CoV-2. Otra cosa que se está haciendo es que se están combinando métodos tradicionales como es el MALDI-TOF, la identificación por MALDI-TOF. Esto normalmente es lo que hacen los sistematizados. Cuando usted toma esas botellas de cultivo con este rayo crean unas moléculas que se dispersan. Y esa dispersación de las moléculas son las que son interpretadas por el automatizado, y es lo que te dice si el cultivo está positivo o no, y luego entonces entra a analizar las diferentes susceptibilidades y resistencia al antibiótico. Entonces se está combinando esto con inteligencia artificial para que sea la inteligencia artificial la que interprete el antibiograma y te diga los mecanismos de resistencia. Y ya tú, sabiendo los mecanismos de resistencia, pues puedes dar el tratamiento. Apoyo en las decisiones clínicas, es decir, cuando nosotros miramos qué conducta es la que debemos tomar con los pacientes. Entonces también se han creado diferentes algoritmos. Por ejemplo, este te predecía lo que era la identificación de sepsis temprana. Y lo que se observó fue que al final
cuando se implementaron el modelo, la inteligencia artificial predecía mejor el diagnóstico de sepsis con un impacto en mortalidad, en días de estancia hospitalaria y en readmisiones. O sea, usted le metía la información del paciente y todo lo que te pedía allí, y la inteligencia artificial te calculaba si ese paciente tendría sepsis o no. Lo mismo que ustedes sabían el dilema en que nosotros estábamos, a cuál ventilábamos, cuál no, cuál se iba a beneficiar de la ventilación mecánica o no. Habían pacientes que a lo mejor nos apresurábamos mucho para ventilar. Bueno, se creó un tipo de inteligencia artificial que te predecía una sensibilidad del 0.9 mejor que el score que nosotros utilizábamos como médicos, que era el score en ese momento con el que se comparó fue con el score de Muse. En cuanto a, siguiendo con los apoyos de decisión clínica, nos predice también las infecciones por clostridioides sin hacer toxina. O sea, usted le mete lo que te pide de la información del paciente y él te dice qué posibilidad tiene ese paciente de tener infección por clostridioides. Y también nos ayuda mucho en PROA, porque con programas de inteligencia artificial nosotros podemos intervenir a nivel de la prescripción de antimicrobianos, ajuste de dosis, frecuencia de dosificación, espectro antimicrobiano redundante, interrupción de la terapia y terapia suave oral. O sea, toda la intervención que hace PROA, que va de paciente en paciente, si nosotros tuviéramos todo eso sistematizado, enseguida él te va a decir cuáles son las acciones dirigidas o focalizadas que debes de hacer. Allí está el tipo de inteligencia artificial que se utiliza. También se utiliza en enfermedades de salud pública. Mire, nosotros ahora, ustedes han visto que nos tienen monitorizados. Y es verdad que aunque el celular esté apagado, si usted empieza a hablar, no sé, de neveras, cuando usted abre el celular, le salen cosas de nevera. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Entonces, y mire, y se lo voy a mostrar aquí. HealthMac. HealthMac es un programa de precisión general del 84% y alertas de PROMED del 91%, que él está monitorizando todo el tiempo. Mire, allí nosotros no tenemos celular ni nada. Este niño tampoco. Pero él empieza, y estos viajeros menos, pero él empieza, ahora verá, le voy a decir, en internet hay una serie o un documental muy bueno acerca de lo de las redes sociales, el problema de las redes sociales. Entonces él empieza a monitorizar toda la información, esto existe, él empieza a monitorizar toda la información que él encuentra en periódicos, en redes sociales, que encuentra en datas de hospitales, y empieza allí a analizarlo, toda esa información, mire, contexto, edad, las noticias, los sistemas de alerta, porque acuérdense que el Instituto Nacional de Salud tiene sistemas de alerta, que el Instituto Nacional de Estados Unidos tiene sistemas de alerta, y entonces te empieza a producir información que él va analizando y además va geolocalizando. O sea, él te va diciendo dónde está el problema, ¿sí? Velo, ahí lo va geolocalizando y te va identificando, oye, mira, aquí me están hablando de salmonela, aquí me están hablando de estenotropomona, aquí me están hablando como ahora que tenemos un problema con burcorderia. Y enseguida, allí esto sucede en la vida real, lo están monitorizando y te van mandando las recomendaciones que tienes que tener. Es decir, el que tiene este programa chequea, yo ahora me voy para Pakistán, y él le tira si hay brotes, si hay alertas, qué debe hacer, con qué se debe vacunar, todo. Esto se llama sistema de HealthMac. Yo me acuerdo que yo en mi residencia, y de hecho hay libros que se llaman Medicina del Viajero, y esa era una oportunidad que nosotros teníamos de práctica médica y también incluso de obtener recursos económicos, y era la asesoría al viajero. Ahora usted me imagino que paga esta suscripción y no tiene que pagar la consulta, porque aquí le van a decir eso. De hecho, nosotros lo que hacíamos era eso, nos metíamos en la página del CDC y buscábamos las recomendaciones que daban del viajero. Aquí lo tiene ya en HealthMac. En vigilancia de enfermedades infecciosas y salud pública, pues mire, para todo esto nosotros vimos que podían predecir para dónde iba, cómo era el trayecto de la variable de virus SARS-CoV-2, ¿verdad? Y eso mismo se puede hacer en todo. Nos han ayudado también en COVID-19, pues lo vimos mucho con imágenes, lo vimos mucho con cálculos en la predicción de los desenlaces clínicos, lo vimos mucho con la caracterización de la parte de patogenicidad del virus, pero también de la respuesta que pudiésemos tener a las vacunas.
y en el desarrollo de antibióticos. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando se descubrió la penicilina fue porque Fleming hizo la observación del hongo penicillinum y vio que no crecían bacterias alrededor y tal. Entonces dijo, ve, eso no me podía servir a mí como antibiótico porque yo veo que está haciendo un halo alrededor de las bacterias. Entonces ahora lo que a ti se te ocurra, lo meten en esta computadora y él te dice si tiene propiedades bacteriostáticas, si tiene propiedades bactericidas y con qué probabilidad tú puedes desarrollar el antibiótico. ¿Sí? Entonces nos ahorra desde meses y años de investigación a decirme, con ese no te va a ir bien, con este probablemente y con este definitivamente te va a ir bien. Eso es lo que hay ahorita en desarrollos de antibióticos. Pero la pregunta principal es entonces, ¿puede la inteligencia artificial reemplazar a un médico? Alcen la mano los que dicen que sí, alcen la mano los que dicen que no. Alcen la mano los que dicen que sí. Alcen la mano los que dicen que no, entonces. Pues en realidad, fíjense que por eso lo hago así, peleando y como dándose la mano, como venga, vamos a darnos suavecito. Entonces, en realidad, fíjense que de hecho por eso es importante uno revisar las referencias bibliográficas y hacer una lectura crítica. Mire, hay varias cosas que hay que entender y reflexionar para contestar esta pregunta. La mayoría de las decisiones clínicas se toman por consenso. Entonces, un paciente normalmente no lo ve un solo especialista, lo ve el ortopedista, lo ve el internista, lo ve el infectólogo. Entonces, eso es algo que la inteligencia artificial, cuando hablamos de reemplazar a un médico, en la vida real sería como reemplazar a 3 juntos, porque en el paciente solo lo vería la inteligencia artificial. Entonces, desde ese punto, entendiendo que la medicina es multidisciplinaria, sería como difícil. Y eso es lo que plantea el artículo. Allá arriba está la bibliografía. Otra cosa. El papel de la inteligencia artificial será proporcionar una ayuda, y todos los expertos coinciden más en eso. Para la toma de decisiones sería como un asistente de lujo que tendríamos nosotros. Hay pensamientos lógicos que definitivamente los va a poder reemplazar, pero pues ya, digamos, en la práctica clínica reemplazarlo del todo va a ser muy difícil. El clínico necesita interactuar, y este es otro punto interesante. ¿Cuánto tenemos que evolucionar para que entonces el paciente se sienta cómodo allí yendo a la consulta y poniéndose enfrente de un robot Android, de una pantallita? ¿Qué tanto sería eso? Porque a veces miramos nada más la parte de nosotros, pero ¿y la parte del paciente? Si a los abuelitos no les gusta ir a consulta virtual, ahora dígale que lo va a atender un robot. Entonces esa es otra cosa que se entra a analizar, ¿sí? ¿Cómo sería esa interacción y elegir esa opción en consulta con los pacientes que se adapten a esas necesidades? Habría que mirar las preferencias personales, culturales de los pacientes. Entonces, eso sería otra cosa. En definitiva, lo que hace la revisión de las distintas literaturas es que dice: las decisiones de la inteligencia artificial serán en su mayor parte complementarias y en la mayoría de los casos dejarán la decisión clínica final en manos de los expertos. Digamos que esa sería la conclusión más importante. Finalmente, los métodos de inteligencia artificial, todos estos dibujos son con inteligencia artificial. Finalmente, los métodos de inteligencia artificial brindarán una amplia oportunidad para comprender la complejidad, capacidad cognitiva humana para tomar decisiones y automatizar procesos. Digamos que si pudiésemos dibujarlo sería algo así. Tuviésemos como el cerebro de nosotros y el cerebro de la inteligencia artificial sumados. La inteligencia artificial, los enfoques de Machine Learning automático llegaron para quedarse y respaldarán a los profesionales médicos. Es decir, nosotros tenemos que saberla utilizar, como lo hicimos en esta presentación. La utilidad que en el mundo real de la inteligencia artificial aún no está clara en el mundo real. Y se deben abordar varias cuestiones prácticas y éticas antes de que se pueda esperar una adopción generalizada de esta tecnología y sobre todo en el campo de la medicina. Y ahí está, lo que se ven Yo Me Llamo. Ya está todo. ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Symphony. Ahí está, ella sí se ve Yo Me Llamo. Symphony. Y entonces ahora la inteligencia artificial es la que califica. O sea que puede reemplazar a Amparo Grisales y a los otros dos que están ahí, porque Amparito es la más famosa. Se eriza y todo ya Symphony. Y va aprendiendo, porque ustedes ven cómo va aprendiendo y tal, ¿no? En definitiva, me llamó mucho esta reflexión que hace Raymond Kurzweil, que dice, miren lo que dice, que parece que no se entendiera, pero pues miremosla en detalle. La singularidad constituirá la culminación de la fusión entre nuestra existencia y el pensamiento biológico con nuestra tecnología, dando lugar a un mundo que seguirá siendo humano, pero que trascenderá
nuestras raíces biológicas. Eso es lo que va a suceder. Vamos a hacer es una fusión de esa tecnología con nuestro ser e incluso con nuestra biología. Pero al final, como todo en la vida, la responsabilidad es nuestra y la decisión también. Nosotros somos los que podemos, frente a un mismo obstáculo, definir cuál es la opción que tomamos. Si lo vemos como una oportunidad, si lo vemos como un desafío o si lo vemos como un problema. Tu mentalidad es la que te permite ver eso. Muchas gracias.